Así que vamos a tener esta pequeña semana, digamos, aquí, lo que tenemos acá. Si bien estamos en la semana número 7, este, no tenemos una carga en cuanto a entregas en estas 2 semanas que vienen, sino que hasta la semana 10, al final de la semana 10. Así que vamos a tener un poquito de holgura, pero eso no significa que puedan bajar la guardia. Siempre tienen que estar pendientes y tratar de avanzar en la manera de lo posible. Acuérdense que la siguiente fase, si bien yo voy a responder de acuerdo a la información que yo encuentre y les voy a hacer hincapié también con lo que se refiere al avance, al primer avance, puntos buenos, puntos malos, de seguro más puntos buenos por el hecho de que es una etapa bastante previa y bastante más simple. Ya en el capítulo que va a corresponder para entregar en la semana 10, que se refiere a la etapa 2, capítulo 3 y capítulo 4, ya ahí sí vamos a poner un poquito de otras características. Digamos, las leyes, guías y reglamentos que vamos a utilizar pertinentes para el área de recursos humanos y seguridad y salud ocupacional. Podemos hablar sobre el Ministerio de Trabajo y podemos hablar siempre sobre seguridad ocupacional. De ahí dice el aspecto físico-espacial de la organización, o sea, necesitamos un plano arquitectónico de la planta actual con señalética e incluir fotos, o sea, a veces sí se puede dar cierta información, pero no me digamos, eh, es mejor estar seguro de que realmente se refiera a ese espacio. Si no existe señalética, pues también mencionarlo, pero debe de haber algún tipo de elemento que nos distinga como planta arquitectónica. También en la siguiente clase voy a explicar un poquito cómo se lee, cómo se trabaja con los planos arquitectónicos. No, tampoco vamos a ponernos a hacer eso porque para eso hay que aprender este, otra información, pero ya la lectura es mucho más fácil. Y les voy a informar cómo llevarla a cabo. De ahí en el capítulo 4 ya vamos a hablar sobre un análisis. Entonces necesitamos un listado de necesidades, ya sea en el área de recursos humanos y o de seguridad ocupacional, porque puede haber ciertos elementos o faltas por resolver en la empresa. ¿A qué se refiere? Pues de acuerdo al entrevistado, muy posiblemente les dé una mejor noción de consideraciones que ellos mismos saben que hace falta. Posiblemente digan, mire, fíjense que aquí nos hace falta extintores, o tal vez no evalúan tanto los extintores, pero ellos saben de que manipulan algún tipo de situación y dicen, no, es que realmente necesitamos que nos otorguen guantes de protección por esto, por lo otro, o tal vez algún tipo de gafas de protección. Entonces son situaciones, o posiblemente, mire, solo hay un baño y necesitamos más baños. Entonces todas esas cosas son un listado de necesidades de la gente que la misma gente sabe, pues, que la que está trabajando ahí. Entonces a ustedes les va a facilitar si de inmediato hacen la entrevista o consultan para que ellos mismos les den la información. Eso es bastante, eh, digamos, va a ser de bastante ayuda. De ahí también hablamos de un organigrama de relaciones entre recursos humanos con otros departamentos, o sea, con respecto a las jerarquías. Es distinto al organigrama de la empresa, porque el organigrama de la empresa sé los puestos a grandes rasgos y sé la importancia, pero en este caso estoy pidiendo la relación que tiene recursos humanos con otras áreas, o si tienen algún tipo de jerarquía, si realmente tienen valor, digamos que tienen que solicitar algún, digamos, permiso o alguna cosa para ver la relevancia que tiene el Departamento de Recursos Humanos. Y si no, entonces simplemente indicar que no existe el departamento, o que el departamento es algo adjunto, pero que eh, carece de esa importancia dentro de la institución o dentro de la organización si es una empresa privada. De ahí tenemos el generar un esquema de espacios en planta y sus conflictos de seguridad existentes. Entonces, de igual,
Como nosotros tenemos el plano arquitectónico, también vamos a poder observar, y eso también es parte de la información que nos otorguen en las entrevistas. Gracias, gracias. Es el hecho de que ellos mismos informan si, por decirles, hay una pasarela sin baranda, que hay sectores donde pasa tubería de vapor, digamos, y que están bien expuestas y la gente ya se ha quemado ahí, o lugares donde se tropieza porque el piso está quebrado, o cualquier cosa. Entonces, hay situaciones o puntos de conflicto o de peligro que la misma gente ya sabe. Pues ustedes lo que van a hacer es entrevistar y que les den esa información. Si bien pueden incluso no necesariamente ir, pero la gente sí sabe cuáles son las dificultades. Puede decir, no, es que mire, tanto del listado de necesidades puede provenir eso, pero el esquema es ubicar ese tipo de problemas, por decirles, alguna habitación que no tenga suficiente iluminación, que las puertas de algún área, pues no cierren nunca, sino que siempre esté dañadas, o no sé, tantas cosas. A veces hay conflictos en los pasillos donde hay tráfico de vehicular de carga pesada porque están, digamos, organizando, o están los cargadores, etcétera. Y también tengan que pasar muy a menudo cuando es una vía, de igual manera una vía de circulación peatonal. Entonces pueden atropellar a la gente, o ya ha pasado esos accidentes y no se hace nada. Entonces en el esquema del espacio en planta y sus conflictos de seguridad existentes pueden encontrar eso. Como les digo, puede estar dentro del listado de necesidades, pero ya el esquema me indica justamente a dónde pertenece, e incluso ya me está dando o me está previendo las cosas que puedo hacer para intervenirlo de buena manera. Así que, aunque si bien nos hace falta un poquito, realmente podemos ir avanzando con eso, que puede trabajarse de manera independiente del resultado que vaya a obtenerse del trabajo, o más bien de la primera etapa del trabajo. Esa primera etapa, pues ya creería yo que durante la semana voy a dar la información, y sería de abordarlo, y tendrían que corregir las cosas que solicito que le cambien. Básicamente eso. Si es que la hay. De ahí quiero ver, con respecto a esta semana, les recuerdo que estamos en la unidad número 3, el estrés laboral, y justamente ahora vamos a hablar sobre los puestos de trabajo y el estrés laboral. Así que vamos a abordar unos temas un poco interesantes con respecto a esto. El día de ayer estuvimos platicando un poquito con sus compañeros del grupo 2, y yo sentí que fue bastante práctico la situación. Claro, hay distintos parámetros. Igual creo que el día de ahora estuve escuchando a una persona eh, también que da clases, sí, de índole similar, creo que más hacia el ámbito de desarrollo organizacional, con un aspecto o con un esquema un poco distinto al mío. Pero claro, son, digamos, vertientes o visualizaciones bastante personales, pero que es muy interesante poderlas tomar en cuenta. Claro, esa persona no pertenece a ningún esquema de la Universidad Don Bosco, pero es interesante tomar eso en cuenta, pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? Mm, perfecto. Como les digo, en la próxima clase vamos a abordar un poquito sobre la lectura de los planos, porque si bien no es algo difícil, es mejor abordarlo, tomar, digamos, el espacio para desarrollarlo, y así explicarlo, para evitar dudas, digamos, o que salga algo mal, sino que tratarlo de abordar dentro de las habilidades que ustedes también ya poseen. Entonces lo vamos a ver cómo lo resolvemos.
Perfecto. Ahora sí, vamos con lo siguiente. Entonces, dentro de lo de la clase, como había mencionado, pues vamos a hablar con lo que respecta a los puestos de trabajo, el estrés laboral y el estrés en el desempeño de roles. Entonces, dentro de esto podemos hablar de que existe una clasificación de puestos. Eso nos ayuda a, de alguna manera, a agruparlos y diferenciarlos en distintos ámbitos con los cuales nosotros podemos categorizar, podemos eh, tener un mejor control de estas posiciones en todo aspecto, de prestaciones, para salarios, estratégicamente, organizacionales, etcétera. No solamente ejecutivos, sino que en muchos otros ámbitos. Ahora, de acuerdo con los resultados de la evaluación, los puestos se clasifican y se agrupan por clases. Esta forma de organizar los puestos pretende facilitar la administración de los sueldos y salarios y permitir que cada clase reciba un trato general en términos de salario, prestaciones sociales, regalías, privilegios, señales de estatus, etc. Si bien a veces, eh, digamos, no se tiene tan claras las actividades y todo, porque muchas veces no se hace este tipo de procesos con respecto a los puestos, al tenerlos más claros, incluso la misma, digamos, el resto del personal sabe que sus actividades equivalen a, digamos, a una categoría. Entonces es mucho más fácil que ellos, por lo menos a mi parecer, que ellos estén conscientes de por qué la diferencia. A veces puede ser alguna obligación adicional para alguien para tenerlo en una categoría un tanto distinta, pero esa situación equivale también a posiblemente a más compromiso, más seriedad, más el hecho de que hay información delicada de la empresa y por tanto por el, digamos, eh, por el respeto, por la confianza que puede haber con ciertas personas, entonces cambia la posición. Entonces, claro, ya se sabe. Entonces la gente dice, no, es que esa persona maneja las finanzas, digamos, aunque tengamos o aunque estemos en el mismo departamento, la gente de finanzas maneja otro tipo de información un poquito más delicada, etcétera. Entonces, tiene otro tipo de situaciones. Así que uno ya con eso tiene mejor o más claras las diferencias, no solo en actividades, sino que posiblemente en jerarquías, en salarios o en prestaciones, con las cuales uno puede manejar estratégicamente al personal. La clasificación de los puestos se fija de forma arbitraria, pero para establecer los salarios, las series de puestos se dividen en grados o grupos, o sea, clases de puestos, y se le atribuyen bandas de categorías salariales con límites máximos y mínimos. A fin de cuentas, cada escala tiene un grado relativo de importancia y todos los puestos contenidos en ella reciben el mismo trato. Es para evitar, digamos, situaciones obviamente conflictivas o malos entendidos, pero manejar, digamos, estos puestos ayuda a tener ese, digamos, esa disposición de control con las personas. Acuérdense que a veces tratar con la gente, aunque es bien, es algo interesante, también a veces tiende a ser un poco conflictiva. Hay que saber entender cómo manejar las cosas. Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos en un proyecto y no sé qué es lo que ocurrió, que comenzaron la gente a reclamar por más salario. Y el salario del día, yo sé que era poquito, pero era, digamos, era como un acuerdo y estaba dentro de las reglas para ese momento. Hay un documento que nosotros en construcción le llamamos laudo arbitral y ahí indica el salario mínimo de un trabajador de la construcción, de un auxiliar. Entonces dice el salario mínimo, por lo menos para ese entonces, decía que era $10, un poquito menos de $10, pero digamos que $10 el día.
para alguien sin prestaciones ni nada, simplemente por su trabajo físico, manual, para el área de la construcción, llámese acarrear tierra, obviamente que con herramientas, con carretas, carretillas, palas y todo eso. Entonces, excavar, retirar escombros, etcétera. Entonces, eh, hubo así como un poquito de incomodidad y se le cambió el salario básicamente a $12 el día. Llegamos a un punto en el que otra vez volvió el conflicto y claro, yo no tenía nada que ver con los pagos, yo era un agente externo, un supervisor, pero lamentablemente en esa ocasión solo yo estaba de jefatura. La persona que estaba a cargo del proyecto no pudo llegar, el residente. Y se generó ese conflicto que por qué no les pagaban más, etcétera. Entonces si les pagaban más, típica falacia, si me pagan más voy a trabajar más. No, alguien que trabaje bien, pues uno lo nota y ya depende de uno reconocerle un mayor ingreso. Pero alguien que esté trabajando mal desde un inicio y después justifique que sea porque le están pagando mal, no es tan cierto. Hay que tener un poco de cuidado. Este, porque quien trabaja bien desde el inicio. Pues entonces les recalqué de que las actividades básicamente vienen a ser las mismas que otros equipos, o más bien que venían a ser las mismas que otros equipos y que a ellos se les estaba dando una importancia mayor económicamente y estaba la empresa bajo ley en esas circunstancias. Entonces, ustedes comenzaron con un salario, les recuerdo, les mencioné, que está un tanto inferior a lo que reciben ahora y ahora están reclamando esto, usted dirá. Entonces le mencioné al quien estaba haciendo mapulla. Usted dirá si me equivoco o algo así. No les dije mucho realmente, pero esa persona que estaba con esas dificultades, como sabía de que había un reconocimiento, había el tipo de trabajo que se le había puesto a hacer, pues por eso mismo se le estaba reconociendo y se le estaba reconociendo adicional por otras actividades, ya sea llenar con agua unos barriles, así ya fuera del horario, entonces se les pagaba hora extra por el llenado de barriles, por tener ya limpio, digamos, el sector al final de la jornada. Entonces ya esa persona, claro, quería hacer, bueno, aquí en El Salvador decimos quería hacer su agosto, que quería recaudar toda la plata que pudiera con el menor esfuerzo. Entonces había hecho ese relajo, pero ya después de eso, ya se le reconoció, se le dijo cómo es que estaba organizada su situación, cómo es que estaban recibiendo, no exactamente con montos, pero sí se les dio a entender de que cómo se les estaba reconociendo su situación. Yo tuve que explicar un poquito sobre esa situación y al diferenciar, al clasificar sus posiciones, que ellos estaban como categoría de obreros, que a pesar de ello se les estaba pagando más que al resto, etcétera, ya mejor guardaron silencio y continuaron, porque sabían que estaban con ciertas situaciones mejores que la mayoría, pero ellos querían ver hasta dónde podían estirar. Entonces, ya con esas clasificaciones uno puede manejar al personal de mejor manera, a mi consideración. Pero queda, obviamente, a criterio. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones?
Sí, eso pasa. Sí. Ok, sí, bien, bien, está bien. Ya esa última etapa no la comprendí por completo, pero pero supongo que se refiere a siempre a las actividades de la labor, ¿verdad? Sí. Ah, ok, sí, sí, ya, ya, ya. Ok, perfecto. Sí. Ahora, continuando con, bueno, de por sí ya noté su aporte. Continuando con, digamos, esta temática, es importante, como mencionó, categorizar los puestos. En este caso, categorizar los puestos para tener más claro cómo es que se maneja la gente. Entonces, estas categorías o estas clasificaciones pueden ser a base de ciertos criterios. Parte de los criterios o las clasificaciones puede ser, en este caso, por puntos. Los puestos se agrupan en categorías con base a intervalos de puntos. Y aquí un pequeño esquemita, ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces tenemos categoría de puesto uno 2 3 pero no necesariamente es numérico, sino que hay una descripción. Entonces habla de banda de puntos. Aquí en el país a veces se puede someter uno, bueno, de por sí yo soy un profesional independiente, tengo mis facturas, tengo que presentar Hacienda. Entonces, a veces uno entra a competencias que son gubernamentales en base a libre gestión, etcétera. Entonces, o licitaciones. Entonces, a veces existen incluso posiciones o puestos y el día de ayer les comentaba que en una ocasión estaba, digamos, batallando por un puesto de director para restaurar una edificación antigua, patrimonial, en Izalco, que es uno de los pueblos vivos, digamos, de tradición de aquí de El Salvador. Entonces, esta casa se llama Casa Barrientos. Yo ya había trabajado en ella, pero desde el ámbito un poquito más académico, en mi etapa de formación como estudiante. Ahora, cuando estaban buscando a un profesional que velara por la dirección del control de la recuperación de esa edificación, entonces dentro de las especificaciones técnicas mencionaban varias situaciones para poder, digamos, proponerse o proponer a alguien y que llenara la expectativa. Entonces, parte de eso puede salir a flote con respecto a esta categoría de puestos. Entonces, por decirles, les mencionaba que si alguien tenía de 0 a 2 años de experiencia, tenía 5 puntos. Si alguien tenía de 2 años o 2 años un día
hasta 4 años, por decirle, entonces ya tenía 15 puntos. Y si ya pasaba de 4 años un día a más de 5 años de experiencia, entonces ya tenía básicamente el doble, como 30 puntos. Entonces, se llegaban a ese tipo de categoría de acuerdo a experiencia, de acuerdo a proyectos, de acuerdo a capacitaciones que habían tenido. Entonces estaban compitiendo gente con maestrías, con doctorados en restauración, con especializaciones, diplomados. Entonces todo eso lo llevaban a ciertos niveles de categoría o de puestos. Entonces la cuestión era poder llegar a una sumatoria de, por decirles, este es un ejemplo, por decirles, así como este esquemita, de 200 puntos, de más de 200 puntos. Entonces, si bien había gente con cierta capacidad, pocos lograron llegar realmente hasta el límite que se esperaba, porque si bien algunos podían tener algún doctorado o algún tipo de capacitación o capacitaciones en el área de restauración, posiblemente los que tenían, además de su capacitación académica, tenían la experiencia, entonces sumaban más rápido los puntos y ya podían competir. Entonces al final, no necesariamente el que tuviera más altos los puntos, sino que los que estuvieran en esta categoría iban a ser analizados, y si bien podía llegar alguno a 250 y el otro a 260, pero el de 260 era solo en aspecto académico porque había tenido una maestría y había tenido un doctorado, posiblemente el de 250 era el que iban a elegir por el hecho de que tras el análisis tenía experiencia en campo, ya al tratar gente, al tener, digamos, como respaldo proyectos, digamos, en su haber, y ya con eso clasificaban a cuál iban a contratar. Entonces era bien interesante el uso de eso. Claro, puede ser utilizado de esa manera, pueden pensar alternativas, pero va en ese ámbito. Y nosotros podemos utilizar eso. También cuando uno va a necesitar algún puesto, puede no necesariamente descartar al resto, sino que entrar en ciertas categorías. Mire, usted compitió para tal puesto y existen dentro de ese puesto categorías como ayudante, por decirle, ayudante o auxiliar de supervisor. Está como supervisor, usted entró como supervisor, pero su puntaje no da para supervisor, pero sí da como auxiliar de supervisor. Entonces entra en la categoría 2 por si le interesa estar con nosotros. Entonces posiblemente tal vez por experiencia, porque ahora se pide un montón de experiencia desde que se sale de la universidad. Lamentablemente no dan, en varios de los casos no dan el espacio para que uno crezca en experiencia hasta que no tenga título. Entonces entra como en ambivalencia y un poquito así como en contradicción la situación, pero digamos, se da esos casos. Entonces, pero a pesar de ello, no es necesario perderlo, simplemente que hay una subcategoría gracias al puntaje. Entonces posiblemente la gente, primero, entiende por qué no llegó a clasificar, y segundo, puede incluso abrir puertas o abrir espacios para que siempre se tome en cuenta, pero hacia un rango donde se considera que puede maniobrar mejor. Y ahora, digamos que esa persona aceptara siendo auxiliar de supervisor, esa persona puede crecer, puede tener algo más de experiencia con la otra persona, puede adquirir ese conocimiento y en el proyecto, y ahora ya en la siguiente vez ya pudiera quedar como supervisor. Entonces son varios puntos positivos que se pueden tomar en cuenta. También podemos hablar de la clasificación por puestos de carrera. El día de ayer les comentaba a sus compañeros del grupo 2 que tal vez con respecto al significado, como lo tenemos aquí en El Salvador, puedo diferir un poquito este concepto, pero solo por cómo lo manejamos acá en El Salvador. Porque carrera para mí es básicamente lo que más adelante vamos a ver como profesión. Y la profesión, creería yo, que
equivale a este espacio o a esta diapositiva. Pero dejando eso de lado, podemos hablar, y retomando esto como lo teórico, podemos de por sí hablar de que la clasificación por puestos de carrera equivale a que los puestos se clasifican en términos de estas mismas. Puede ser oficinista de nivel 1, oficinista nivel 2, oficinista nivel 3, de acuerdo a compromisos, a niveles de manejo de información, conocimiento de normativas, conocimiento de leyes respecto a su área, etcétera, o actividades en múltiples zonas. Entonces ya con esto podemos también distinguir, al clasificar de esta manera al personal, sobre los rangos con los cuales vamos a ir trabajando. Posiblemente alguien que sea oficinista, pero esté recién llegado, puede ser un oficinista digamos, de categoría 1. Si lo vemos como el 1, como inicial, no al revés como oficinista nivel 1, que puede ser o que suene como a la máxima categoría, así categoría platino, no, sino que pudiéramos tomarlo eso en cuenta porque posiblemente acaba de salir de sus capacitaciones para entrar a ese puesto. Entonces, ya ahí puede ir creciendo y puede ir avanzando en el conocimiento y con la experiencia. Ahora, viene el otro ámbito que era lo que les mencionaba, la clasificación por grupo ocupacional. Entonces, perdón, por ocupación, perdón. Entonces yo lo había dicho por profesión, por ocupación era. Entonces la clasificación por grupo ocupacional habla de que los puestos se clasifican en función de los criterios de ocupación. En este caso, los criterios de ocupación que se mencionan son como las carreras para nosotros. Entonces hablamos de ingeniería civil, ingeniero electricista, ingeniero químico, entre muchas otras. ¿Por qué? Porque obviamente, si bien voy a necesitar muy posiblemente para un puesto a algún ingeniero, por decirles, pero ese ingeniero, ¿a qué equivale? Pues no es simplemente que voy a introducir a un ingeniero cualquiera, sino que posiblemente sea un ingeniero químico, porque estamos dirigiéndonos hacia el área de química y farmacia posiblemente. No necesariamente eso, pero ahí sí puede estar trabajando en conjunto con gente de laboratorio y estar indagando y proveyendo información de tal manera para desarrollar algún tipo de medicamento o algún tipo de producto. Entonces se necesita alguien que conozca sobre estas áreas. Sin embargo, alguien de ingeniería eléctrica muy posiblemente no tenga nada que ver con el espacio en la empresa que equivale a eso, y obviamente que no coincide. Entonces, obviamente que eso deja claro las situaciones hacia dónde uno se va a dirigir y hacia dónde no. También podemos hablar sobre la clasificación por área de servicio. Y estos puestos se clasifican por este tipo de actividades. O sea, puede ser alguien de gerente de finanzas, puede ser tesorero, puede ser contador, contador auxiliar, cajero, etcétera. Entonces, no solo por profesión, sino que obviamente por las actividades que tiene que desempeñar. Porque puede ser alguien, un ingeniero, puede ser alguien que no tenga directamente un título, pero si respecto a la actividad la puede desarrollar, entonces, entonces puede continuar con esa labor y se le puede contratar o cualquier cosa. Son cosas que ya conocemos, pero muchas veces no sabemos cómo categorizarlas. Entonces es importante visualizar este aspecto teórico para ir abordando los puestos de empleo. También podemos hablar de la clasificación por categorías, y estos puestos se clasifican en función a categorías de graduación. Puede ser secretaria auxiliar, secretario de español, secretaria bilingüe, secretaria ejecutiva. Si bien tenemos anteriormente en cuanto a grados digamos, de experiencia, como habíamos visto los oficinistas, pero en este caso puede ser siempre con experiencia, pero en este caso ya se diferencia en que uno puede ser, digamos, una persona en el área de idiomas como un bilingüe,
que no tiene nada que ver con posiblemente con alguien que se desarrolle en un área ejecutiva. Entonces, dependiendo digamos, de la categoría con la cual se tiene que desempeñar y los requerimientos, pues también se diferencia ese tipo de personal. Cuando se clasifican los puestos es más fácil lograr que el personal se coloque en un espacio equivalente a su habilidad, que si bien puede proveer retos, este también ofrece estabilidad dentro de lo posible. Acuérdense que eso es parte de lo que buscamos, que la persona, por lo menos necesitamos saber que estamos haciendo bien la labor, porque si una persona, un trabajador, un empleado, sabe que no está pendiendo de un hilo la situación de vida, su opción de ingreso económico, que es su empleo, pues va a saber de que puede desarrollarse dentro de la empresa. El problema es cuando la empresa no se siente segura, no da las situaciones que establezcan esa seguridad, y obviamente la persona mm, queda, digamos, en el limbo y no sabe muchas veces qué hacer, porque posiblemente entra en muchas dudas, no sabe si se queda con la empresa, si no, no sabe si algún día le van a dejar de pagar y le van a dejar o le van a quedar debiendo, etcétera. Entonces, realmente todo eso puede estar también inmerso en las categorías de empleo, porque la persona puede sentirse que no equivale a ciertas actividades o cierto conocimiento. Así que generarlos, clasificarlos, ubicarlos correctamente, ayuda a que la gente también tenga su situación estable dentro de la organización. ¿Comentarios hasta acá? Ok, gracias Franklin, un gusto. Perfecto, vamos a continuar. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Pero qué pasa cuando la estabilidad no se logra del todo? A pesar de que nosotros busquemos que las posiciones estén correctas y todo. ¿Pero qué pasa cuando no se logra? Considera que está viviendo un proceso de estrés laboral, y ahí donde comenzamos a indagar eh, las situaciones que despliegan eh, este, este, este tipo de conflicto, este tipo de estrés frente a la labor. Y ahorita lo vamos a observar y vamos a hablar un poquito de ello. Entonces veremos los síntomas específicos más habituales, y estos siendo los indicadores de estar viviendo un proceso de estrés. Acuérdense que en la clase anterior estábamos viendo sobre la ansiedad. La ansiedad es una alerta que nos indica que algo está o nos está acosando, de tal manera que proveamos digamos, la acción que ya está innata y que es parte de la descendencia que nos otorgaron nuestros ancestros, de enfrentar al peligro o de huir de ese peligro. Pero ¿cómo vamos a visualizar eso en este caso? ¿Cómo lo vamos a prever? Entonces, recordemos que además de la valoración de las situaciones y recursos, resulta importante la percepción de la amenaza, el riesgo al fracaso, el miedo al juicio, a perder nuestra valía tan necesaria para todos y todas. Esto es parte de esto, digamos, de estos indicadores, es que si bien no estamos exentos a tener algún tipo de conflicto, como bien lo habíamos visto y habíamos hablado anteriormente, porque es algo con lo que vivimos, el conflicto es algo con el que siempre vamos a convivir, porque está intrínseco en todo. Si no hay conflicto, pues es como que no hubiera necesidad. Lo que pasa es que ese conflicto no puede llegar a ser demasiado abismal, de tal manera que nos incomode, que nos maltrate durante tantísimo tiempo. Entonces, parte de los indicadores es ese temor al fracaso. Entonces, de esa manera nosotros podemos demostrar
que algo está como sucediendo mal y que nos amenaza, que nos vuelva como vulnerables por el hecho de que posiblemente nos categoricen como que no somos capaces de hacer algo, eh, que somos obsoletos, que cualquier cosa negativa. Entonces, de eso podemos mencionar lo siguiente: hacerlo mal tiene un precio y nadie quiere fracasar. Eso está más que claro. Acuérdense que todos estamos, digamos, intrínsecos para buscar la victoria de las cosas. Y obviamente que no todo el momento estamos como en competencias ni nada de eso, pero queremos hacer las cosas bien, porque eso también nos motiva, y nos hace sentirnos seguros de nuestra labor. Permítanme. Permítanme un segundito. Muy bien, vamos, continuemos. Entonces, nosotros buscamos siempre salir adelante. Entonces, el fracaso no es una opción. Nos hace ver mal, nos hace sentir mal. Y si bien en varios casos nos logramos sobreponer, no puede estar en un entero, digamos, en una entera lucha por salir adelante, sino que siempre tenemos que estar, de alguna manera, victoriosos dentro de ciertos rangos. Ahora, ejemplos de ellos son que con respecto a lo que habíamos mencionado anteriormente, es que cuando un trabajo se nos hace difícil y no nos sentimos capaces de llevarlo a cabo con éxito y no contamos con apoyo. Eso puede ser, digamos, uno de los indicadores, uno de los indicadores digamos, del estrés laboral. Entonces, siempre vamos a tener algún tipo de dificultad, algún tipo de circunstancia, pero cuando ya llegamos a un límite en donde no podemos salir adelante, no podemos entregar las cosas, no somos capaces de llevar a cabo eso, incluso aunque sepamos cómo hacerlo por la cantidad de elementos, que eso es parte de lo que vamos a ir viendo más adelante, por qué es que se da esas situaciones. Esos son indicadores de que hay algo negativo. Obviamente uno lo sabe, pero no lo analiza de esa manera. Y a veces solo lo deja, por decirlo así, lo deja pasar y solo deja que se vayan acumulando ese tipo de situaciones en vez de afrontar incluso de dónde provienen. Entonces también podemos hablar como otro indicador que nuevas situaciones laborales son parte de este conflicto. Nuevas situaciones laborales, nuevos desempeños de rol y para los que no nos sentimos bien preparados. Puede ser alguien que incluso puede ya tener su carrera, puede tener ya su experiencia, pero justamente para la actividad a la cual se le ha solicitado no sabe qué hacer. La vez pasada, bueno, en el grupo de sus compañeros, el grupo número 2 estaba mencionando de una ingeniero que ella trabajó en el área de ferrocarriles. Entonces trabajó acá en El Salvador, pero se le dio una oportunidad de trabajar allá en Bolivia, si no estoy equivocado. Entonces, claro, ella llegó un momento, bueno, primero súper contenta por la situación y según lo que se había visto, pues ella iba a poder estar así sin problema por el conocimiento que llevaba justamente para ese tipo de labor allá en ese país. La situación es que cambió drásticamente lo que se le solicitaba ya estando allá en el sitio y ya habiendo aceptado el puesto. Entonces, por suerte, parte del equipo con el que ella contaba, o sea, sus subalternos, también ya tenían algo de experiencia, entonces pudieron trabajar juntos. Así pudo salir adelante y se pudieron entregar los productos y las labores que se esperaban del equipo. Pero fue un trabajo en conjunto. A pesar de ello, no se quita que la situación fue algo, digamos, de peligro en cuanto a un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces podemos sentirnos capaces, pero ¿y qué pasa si cambia la situación y realmente
es algo que no esperábamos. Entonces, obviamente, vamos a sentir que no estábamos preparados, aún con experiencia, aún con título o respaldo, pero si no nos sentimos capaces y no tenemos, en ese caso, alguien que nos ayude, pues obviamente vamos a tener más dificultades y es posible que no solo sea el indicador de conflicto o de estrés, sino que se vuelva en un problema más profundo, digamos, a posterior. También podemos hablar como otros indicadores de que pueden existir nuevos proyectos en la empresa y que no han sido explicados y que generan incertidumbre sobre las tareas a realizar. Imagínense que la empresa dice, de repente, de golpe, menciona de que va a ser vendida o va a pertenecer o digamos van a haber otros asociados a la empresa. Entonces, uno, dependiendo de la circunstancia, puede sentirse de que van a desaparecer algún departamento del cual en el cual ustedes estén trabajando y no saben cómo se va a manejar la empresa con respecto a eso, cómo van a eh, desarrollar ciertos aspectos, si los van a mezclar, si los van a por completo desaparecer o si tiene algún proyecto previsto. No explican bien cómo se tiene que abordar, de qué se trata, sino que solo dicen, vamos a tener un buen proyecto sobre desarrollo poblacional, digamos. Entonces, pero ¿a qué se trata eso? O sea, ¿a qué vamos con eso? Nadie sabe, no han hecho la planeación, no se ha estudiado, entonces la gente que se supone que va a entrar en esa categoría y que va a trabajar con eso, va a sentirse obviamente que no a gusto por el hecho de que no está informada, no se sabe qué hacer, no se saben los pasos ni las actividades que necesita para que sea realmente algo fructuoso y por consecuencia que la persona sea considerada como útil. Y eso genera las incertidumbres que posiblemente acarreen el estrés laboral. También podemos hablar como otra de las, digamos, de los inicios o de los elementos que comienzan el estrés laboral, el punto de demandas laborales que sobrepasen nuestras capacidades, conocimientos y recursos. Similar a lo que habíamos hablado anteriormente, alguien puede estar preparado, pero ¿qué pasa si van a categorías más allá de lo que pueden ser capaces nuestras manos, nuestro conocimiento? Me acuerdo de un caso en el cual esta empresa estaba trabajando con respecto a reconocimiento de rostros con cámara. Entonces reconocía digitalmente los rasgos del rostro de las personas y de esa manera podían hacer un censo de las personas que habían entrado, quienes habían entrado, si es que se les hacía un escaneo previo. Muy interesante, bastante útil. Entonces, por lo menos los chicos que estaban trabajando con esto, de repente se vieron un poquito en conflicto. Yo estaba un poquito más, digamos, en amistad con un par de los que trabajaban con la empresa, más que con el dueño, y me comentaban que estaban ultra cansados, estaban bien desgastados y estaban preocupados porque el dueño de la empresa había prometido ciertas cosas y ellos como programadores no habían logrado resolver ciertas situaciones que les habían pedido para el control y para digamos, para el escaneo del personal. Entonces habían solicitado no sé qué cosas más allá de lo que ellos podían y estaban tomándole más tiempo. Entonces, cuando estas demandas laborales sobrepasan las capacidades, obviamente genera ese estrés laboral y ese, digamos, descontrol y esa sensación de incapacidad para desarrollar algo. Y hay que tener cuidado con eso porque después acarrea otra serie de problemas. También podemos hablar de otras dificultades que generan el estrés laboral, como la baja disponibilidad de recursos organizativos. A eso se refiere con plazos extremadamente cortos, escasez de recursos o tecnología obsoleta, ausencia de grupos de trabajo de apoyo, entre muchas otras cosas. De igual manera, ustedes no me van a dejar mentir, si bien
son cosas que nosotros hemos visto, muchas veces no las estamos tomando en cuenta, o las tomamos en cuenta pero de manera genérica, pero no, bueno, no las tomamos de manera puntual porque pueden ser elementos que realmente al cambiarse esas situaciones mejoren las condiciones de trabajo. En lo personal me fijo mucho en la escasez de recursos y en la tecnología obsoleta. Si bien también uno toma en cuenta los plazos extremadamente cortos, entre otras cosas, tal vez como está más a la vista los recursos y la tecnología, tomo en cuenta e informo ese detalle cuando posiblemente se me contrata, cuando posiblemente están a punto de contratar a alguien más, si yo estoy como supervisor, si estoy como un elemento externo contratado, etcétera. ¿Por qué? Porque ya he visto empresas o digamos instituciones con las cuales he tenido que trabajar en conjunto y a veces teniendo computadoras del tipo ámbar, unas súper viejitas, o computadoras de ahí que son con pantalla blanco y negro y súper antiguas, y yo me sorprendo de que cómo es que permiten que estén trabajando con eso, con una tecnología tan, eh, digamos, tan retrasada frente a una situación tan exigente como es el día a día actual. Igual, podemos mencionar la escasez de recursos en donde, eh, por decirles, en la construcción se logra observar que, y ya ha pasado, que por decirles, en un momento unas jefaturas y los dueños de una empresa estaban exigiendo un avance de un proyecto constructivo en cuanto a paredes. La gente básicamente estaba sentada esperando a que dieran o que autorizaran el desembolso para comprar materiales como los ladrillos o el cemento, no me acuerdo cuáles, o no me acuerdo si eran las dos, no recuerdo. Pero estaban exigiendo avance, pero no podían por el hecho de que no existía el material para poder avanzar. Entonces, obviamente, la escasez de recursos limitaba el desarrollo del trabajo y por ende la gente se sentía como obsoleta, se sentía mal. Hubo uno de los albañiles que mejor prefirió retirarse porque decía que él no, en lo absoluto no le gustaba estar perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque corría el riesgo de que no le pagaran, perdiera el día de trabajo y mejor iba a otro lado y después iba a ver si le reconocían los días que no se elaboró, etcétera. Entonces son situaciones un poco tristes, pero que eh, son reales y que pueden ocurrirnos a cualquiera de nosotros u observarlos. Entonces hay que tener la, la madurez y hay que tener la lógica de cómo abordarlos. Otro puede ser el hecho de que debemos de vivenciar estas situaciones como lo que nosotros acabamos de hablar, como situaciones estresantes y dependerá de nuestros recursos para desempeñarlas. Y de los recursos de la organización dependerá que nos ofrezca para poderlas resolver. Si no tenemos, digamos, esas situaciones, pues difícilmente vamos a salir adelante y siempre vamos a tener ese, digamos, ese tropezón o ese tipo de problemas y no nos va a permitir ir creciendo. También hablamos, digamos, de estos recursos como la formación especializada para desempeñar nuevas funciones o también apoyo ante las dificultades. También podemos hablar de información adicional para nuestros puestos o nuestro tipo de labor y la comunicación con enfoque resolutivo, entre muchas otras cosas. A veces se nos olvida esa parte importante como es la comunicación. A veces solo se la dejamos el aspecto de comunicación a las situaciones más personales, más como de familia, que hay que mantener comunicación con la pareja. Y si bien eso es coincidente y estoy de acuerdo con ello, realmente la comunicación en una organización no es muy distinto. A veces se solicita algún tipo de actividades y no se informa o se da aviso a las distintas áreas que se involucran. Entonces terminan habiendo, digamos, desempeño de roles
que vienen a chocar, que vienen a ser subutilizado alguna posición porque se repiten las actividades y se pierde el tiempo. Y eso todo a base de una mala comunicación. Pero si las logramos resolver, si logramos desempeñar eso, si logramos tener un apoyo ante dificultades, formación, entre muchas otras cosas, podemos salir adelante y quitarnos un buen porcentaje de estas dificultades o de estos elementos de estrés frente al trabajo. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? ¿Aportes? Perfecto. Gracias, Erika. Gracias. Muy bien, entonces ya sabiendo eso y cómo son, en este caso, este, estos indicadores que hemos visto, como es la sobrecarga, las demandas de trabajo, la falta de recursos, esos indicadores, también podemos ver las situaciones de estrés laboral directamente o cómo los percibimos. Entonces podemos hablar de que la percepción del individuo es un parámetro variable que puede determinar y que puede ser el generador de conflicto o del estrés en el trabajo. Sin embargo, hay ciertas nociones situacionales que podemos abordar para los individuos en una organización. Podemos hablar de estresores de ambiente físico como el ruido, iluminación y humedad como parte de estos elementos que nos indican de que algo está mal. Nosotros podemos tomar en cuenta eso, pero a veces se nos olvida o lo pasamos por alto. Ya he visto situaciones en donde hay gente trabajando digamos, en oficinas, si queremos decirle que son oficinas, que más parecen bodegas, y terrible, una iluminación, aquello, eh, digamos, todo penumbroso, todo terrible, y haciendo trabajos así por escrito, o a veces, si bien tienen la luz de la pantalla del computador, el resto del elemento o el resto del espacio es terrible. También hay sectores que, si bien por el tipo de labor tienden a ser ruidosos, hay otros que no necesariamente lo son, como puede ser una oficina contable, y que lamentablemente la oficina contable dentro de la organización o dentro de la empresa la hayan ubicado justamente a la par del área de máquinas, por decirlo. Entonces, algo imposible de llevar a cabo. A alguien posiblemente se le ocurrió la grandiosa idea por, este, por considerarlo factible, por estar cerca, por cualquier cosa, pero posiblemente sea un espacio caluroso, puede ser un espacio húmedo, puede ser un espacio ruidoso que no permite el, una labor agradable. Obviamente que no necesariamente tiene que estar en toda la gloria la persona, pero tiene que haber por lo menos una situación eh, pasable. Pero cuando no se logra eso, entonces también existe una baja en el desarrollo de las labores y obviamente en generar el conflicto, el problema en el tipo de personal que está laborando en esos sectores. También podemos hablar de otros puntos estresores como puede ser la demanda de trabajo. O sea, puede estar de que la actividad laboral pueden ser los turnos de trabajo o una sobrecarga de tareas lo que desestabilice a la persona. Como nosotros podemos ver, si bien existe situaciones con las cuales tengamos que enfrentarnos y que exijan un poquito más de nosotros, podemos abordarlas, obviamente que con mesura, con medida, pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? El día de ayer tuve la oportunidad de escuchar a una de sus compañeras del otro grupo que me comentaba sobre el caso de la mamá de ella, que porque estaba trabajando, bueno, perdón, como su trabajo queda relativamente cerca de la casa,
pues le hacen los llamados para que sustituya a cierto personal cuando no ha llegado y no le pagan las horas extras, no atienden, digamos, sus situaciones digamos, de algún tipo de flexibilidad porque no lo creen conveniente. Entonces, obviamente que esas demandas exageradas de trabajo y que no es poquito, según entendí, sino que lo hacen periódicamente, obviamente que afectan no solo al estrés de ella como puesto de trabajo, sino que también a su salud. Entonces son cosas que obviamente que poco a poco acarrean más dificultades y posiblemente problemas más serios a la persona y hay que tener cuidado con eso. Uno como gestor, como organizador, como personal que va a estar a cargo de alguna posición de eso, si bien tiene que depender de la empresa y va a tener que ayudar a la empresa, también tiene que ser un equilibrio entre esas partes. A veces se les olvida a las personas que llegan a los departamentos de recursos humanos apoyar ese tipo de situaciones porque más adelante uno no sabe si va a estar en otra posición. Posiblemente en ese momento van a estar con una posición de privilegio arriba del personal por pertenecer al área de recursos humanos, pero más a futuro posiblemente cambien las circunstancias y si no generamos las condiciones, pues obviamente vamos a tener ese tipo de conflicto más adelante. También otra de las circunstancias de estrés laboral con las cuales nosotros nos podemos enfrentar es los contenidos o características del trabajo. Sobre el control sobre el propio trabajo o la complejidad de este trabajo o la toma de decisiones. Acuérdense que todos los trabajos son distintos y cada uno tiene su complejidad, pero a veces llegan unos momentos en los cuales se solicitan soluciones en tiempo récord, se necesita que se resuelva con una cantidad de variables frente al poco conocimiento o a la poca información con la cual uno cuenta por parte de la organización, que resulta demasiado estresante ya al final la toma de decisiones de acuerdo a la necesidad que puede tener la organización. Entonces hay que tener siempre la visualización de cómo estamos, si necesitamos el apoyo de otras personas, si necesitamos las consideraciones de junta directiva para al final tener, digamos, una línea de trabajo. Y si no ocurre eso, pues realmente recae en la responsabilidad de una persona y se le echa en cara si es que falla, si sale bien, pues a veces ni se le reconoce, pero y si falla, sí, y pues buscan rodar cabezas en esas situaciones cuando posiblemente no, ni siquiera sea del ámbito de esa persona, pero por ni modo, por las situaciones, las circunstancias del trabajo y de ese momento, pues tienen que enfrentarlo de esa manera. Uno no sabe. Y de ahí podemos hablar también de como estas situaciones de conflicto, el desempeño de roles. Y eso me refiero con la sobrecarga de estos roles, la ambigüedad o los conflictos. Sobrecarga de roles me refiero cuando, si bien se ha empleado a alguien para que haga alguna labor, digamos yo como arquitecto, tengo que desarrollar diseños para una empresa o los presupuestos o el análisis, digamos, de las supervisiones, de los avances del proyecto, posiblemente que después me digan, no, es que usted tiene que también servir de bodeguero, no, fíjese que usted también tiene que ser de motorista, también usted tiene que gestionar todas las cosas de los pagos, gestionar, digamos, el personal que va a llevar, gestionar los pagos del mismo personal, etcétera, un montón de cosas. Entonces la sobrecarga de roles también equivale a sobrecarga de actividades, pueden generar este tipo de conflictos y bajas en el desempeño de la labor. También cuando no tenemos claro, o sea, que entramos en ambigüedad de nuestras actividades, pueden generarnos conflictos. Cuando no queda claro qué es lo que tenemos que hacer y después nos echan en cara que eso no era. Entonces, ¿qué era? ¿Por qué no lo explican antes?
Y obviamente uno muchas veces, tras haber tal vez trabajado sobre algo, como no quedó claro, pues es trabajo tirado. Y toca volver a repetir muchas cosas porque no habían quedado claras estas situaciones. También podemos hablar como situaciones de conflicto el hecho de tener ciertas relaciones interpersonales, eh, posiblemente en algunos casos de manera negativa. Puede ser con superiores, con subordinados, compañeros, clientes, etc. Si logramos hacer una buena sinergia, no necesariamente amistad, obviamente, escuchen, no necesariamente que vamos a terminar siendo compadres ni nada de eso, pero si se lleva el ambiente adecuado, pues obviamente también el ambiente laboral se va a poder sentir más ameno. Y siempre existe la exigencia, pero no ese temor con el que a veces uno puede enfrentarse, que a veces ocurre. Hay empresas o ciertos personales que les gusta atemorizar al resto de la gente. ¿Por qué? No lo sé, eh, si no existen unas relaciones adecuadas, obviamente la persona se va a sentir cohibida, incómoda. Hay gente que no puede llevar eso, hay gente que es bastante más introvertida y no puede enfrentar ese tipo de situaciones cuando entra en conflicto con otras personas. Hay otras personas que sí pueden estar enfrentando ese tipo de retos. Muchas veces no se logran hacer acuerdos, pero por lo menos existe algún confrontamiento para tratar de arreglar la situación. Pero y los que no, entonces viene esa sobrecarga y ese estrés laboral sobre esas personas. También cuando negativamente podemos hablar sobre el desarrollo profesional en cuanto a inseguridad laboral, transiciones de rol o promociones demasiado rápidas o lentas de acuerdo a un puesto. Entonces pueden sonar en algunos casos positivos, pero dependiendo de las circunstancias. ¿Y qué pasa si de repente quieren subir de categoría a alguien que acaba de entrar a la empresa y obviamente no tiene la capacidad porque tiene que manejarse muchas otras cosas? Si bien se puede o más de alguna situación puede permitir que crezcan internamente, no en todos los casos se va a lograr. El día de ayer estábamos hablando sobre eso y me mencionaban de que a veces esos retos lo llevan a aumentar, digamos, su valor interno porque logran romper los esquemas y sobrepasar esos retos. Pero, pero tal vez porque están afines, digamos, la actividad a la cual los ponen, están afines dentro del trabajo que tienen que desarrollar. Entonces, pueden que ahí salgan a sobresalir. Pero ¿qué pasa si alguien que esté en el área, digamos, de atención al cliente quiere llevar el desempeño de un ingeniero químico? Obviamente no va a dar el ancho. Entonces, ¿por qué? Porque necesita un montón de conocimientos. Entonces, la promoción hacia una jefatura del área química, cuando esta persona posiblemente está iniciando en su área de ventas, pues obviamente genera esa inseguridad, ese estrés, esa incertidumbre, porque va a saber que no puede enfrentarse a eso por la falta de conocimiento. Tal vez no falta de ganas de enfrentarse a eso, pero sí falta de conocimiento y prepararse ante eso en poco tiempo pues no está nada fácil. Eh, También cuando podemos hablar de los conflictos, cuando las relaciones, hablamos también de estas, digamos, discrepancias en relaciones entre el trabajo y otras áreas de la vida personal, familiar, entre otras. Este es un punto que también hago bastante hincapié a las personas y es que después de que pueda ocurrir un conflicto tras la labor diaria de un empleo, si bien tenemos que cuidar nuestra fuente de ingreso, nuestro espacio de trabajo, también llevarlo al límite en donde sea nuestra vida y alma, puede corromper otras áreas como
el hecho de la estabilidad familiar. Y es ahí donde también volvemos a caer en, este, digamos, en un desempeño bajo si es que ocurre conflictos incluso irreparables, como puede ser una separación o pérdida, digamos, de algún familiar, porque no se ha logrado equilibrar las dos posiciones del trabajo con las relaciones personales o de vida. Así que son visualizaciones con las cuales nosotros tenemos que ir tratando de trabajar y avanzando. Ya casi termino. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? ¿Aportes? Perfecto, muchas gracias, Erika. Mire, a todo esto, la compañera Yoconda María ya no se va a estar conectando. Estoy consultando. Oh, ya. Sí. Y- Ajá. Ah, ya, comprendo. Sí, porque se me hacía un poquito extraño que sucediera eso, porque estaba bastante atenta, digamos, cuando comenzamos. Estaba bastante al día y me llamaba la atención que ya había desaparecido. Sí, comprendo. Bueno, no, comprendo. Está bien, está bien. Perfecto. Gracias por informarme. Muy bien, vamos a continuar. Ya casi terminamos, como les digo. Así que podemos hablar sobre este cambio y espacio de oportunidades para modificar este tipo de situaciones. Entonces el trabajo en equipo comienza a ser fundamental para evitar ese tipo de estrés en muchas de las empresas. Esta organización de trabajo requiere competencias específicas de relación y colaboración para que eh, per- y colaboración para las que muchas veces no hemos sido entrenados. Y necesitamos adaptarnos a diferentes relaciones y formas de trabajo con rapidez. A veces, como había mencionado en otra clase anterior, romantizan actualmente, tratan de romantizar el hecho de estar solos, pero la realidad indica completamente lo contrario. Nosotros tenemos que trabajar y se ve eh, obviamente, digamos a flor de piel, la situación de que siempre tenemos que ir enfrentando los retos en equipos. Si bien podemos hacer desempeños individuales, al final de cuentas el equipo es lo que nos lleva adelante con la situación. Y en las empresas eso sucede, solamente que a veces tenemos, claro, un puesto específico, pero el equipo es básicamente lo que conforma la empresa. Entonces, por ello necesitamos adaptarnos a diferentes relaciones y formas de trabajo con rapidez para salir adelante. Sin olvidar que cada vez los cambios de trabajo o de organización son más frecuentes, la inseguridad laboral, los traslados y el establecimiento rápido de relaciones de trabajo pueden ser parte del conflicto con lo cual nos tengamos que enfrentar. También los ritmos rápidos de la economía actual hacen que las organizaciones estén en continuo cambio y transformación para poder ser efectivas. Y por tanto nosotros tenemos que ir básicamente a la par de estas modificaciones y de estas actualizaciones en las empresas. Sabemos que varios son los factores que pueden generar estrés en las organizaciones y estos pueden ser los estilos de dirección, como ejemplo, más o menos rígidos, más o menos participativos.
En este caso podemos hablar sobre situaciones de que si bien pueden haber eh, algún tipo de solicitud, como había mencionado, de trabajos fuera del horario laboral, también debería de haber como un respeto o algún tipo de reconocimiento en caso de que eso sucediera para poder manifestar hasta cierto punto un agradecimiento no necesariamente económico, porque a veces esas repercusiones pues no se pueden, a veces no se pueden, pero sí ser un poquito más flexible con ciertos horarios. A veces, bueno, por lo menos yo ya he visto situaciones en las que se solicita que se trabaje un poquito más, pueden ser 20 minutos, 30 minutos, porque hay un trabajo o un proyecto bien específico a resolver y que hay que entregar en los siguientes 2 días. Entonces puede que sea esos 2 días con un poquito más de exigencia, pero después se le reconoce con posiblemente que salga un poquito más temprano en días más a futuro, tal vez un día en esta semana que viene y otro día en la próxima semana, para que no se sienta de golpe para la empresa. Y no estamos en equivalencias de económicas, ni tampoco se está dejando de lado el valor que le ha entregado la persona a la organización. Entonces podemos trabajar con eso. Pero y si no, entonces vamos a entrar en ese dilema y en esos conflictos. También hablamos de que la organización y la planificación de los procesos de trabajo pueden ser otro de los factores que pueden generar estrés. Si no está bien organizado algo, si no está bien planificado, pues obviamente no sabemos qué hacer. Eso ya lo habíamos visto como otro de los indicadores, pero también puede entrar dentro de los factores siendo más específicos sobre la planificación. También podemos hablar de los factores estresantes, la claridad o la ambigüedad en su definición o transmisión de ya sea del trabajo, de la empresa, del puesto o de cualquier otra cosa. Y si no está bien claro, pues queda un poquito en el aire y no se sabe si uno pertenece a un lugar, si uno está desarrollando bien las actividades, entre muchas otras cosas. También, si no tenemos definición de objetivos y proyectos de desarrollo, eh, podemos también entrar en este conflicto y en esta categoría de estrés por el simple hecho de que no sabemos cómo se está desarrollando la empresa, no sabemos qué es lo que quiere. Ya he visto también ese tipo de situaciones que si bien puede ser una empresa plasmada en un área de desarrollo, puede ser ventas de cualquier tipo de situación, puede ser servicios de cualquier tipo de situación, pero dentro de lo mismo puede haber algún área que no se esté tocando muy a fondo y que se deja ambiguo, que se deja sin mayor información, sin mayores objetivos, y la gente que trabaja en eso pues tiene miedo del fracaso o de ser desvalorada por el hecho de que aparentemente esa área no funciona. También podemos hablar del tipo de información interna en las organizaciones y los modelos de comunicación. Y también hablamos de las instrucciones de trabajo y desempeño y realizaciones. Si no está bien dirigido, si no está bien informado los puntos que se tienen que realizar o las áreas que se tienen que abordar, pues obviamente va a ir al fracaso. Por el contrario, podemos tener algunos modelos de afrontamiento a problemas para salir adelante. También podemos hablar de la cultura de la empresa en valorización de los trabajadores, y esto diseñado y planificado para el bienestar de la persona, o sin organización ni estructura para digamos, el conflicto o el estrés para el mismo personal. Entonces, ¿cómo es que se está llevando a cabo eso? ¿Lo está visualizando la empresa? Obviamente que la empresa o los directivos muy posiblemente no, e incluso consideren que todo está viento en popa, pero las personas que están supervisando o mandos intermedios pueden dar el aviso de ciertas circunstancias al no estar trabajando bien. Y es obligación de ellos y de nosotros, no solo como empleados, sino que como pertenecientes al área de recursos humanos, al área del departamento de gestión de personal, al área de seguridad ocupacional, que al tener
el personal de manera adecuada, tal vez no necesariamente regalándole cosas ni nada de eso, sino que en un ambiente propicio va a dar un mejor desempeño a la hora de enfrentar los retos. También podemos hablar sobre elementos positivos a base del proceso de formación y preparación de los trabajadores. Si la persona se siente preparada, a pesar de que entren nuevos retos, si se le prepara incluso previamente a ese reto que va a venir, posiblemente el manejo de una máquina o lo que sea, entonces cuando entre en ese, digamos, en ese enfrentamiento, ya va a saber cómo sobrepasarlo. Posiblemente el uso de algún tipo de software, algún uso de equipo. Entonces, si se logra solventar eso, pues obviamente se va a sentir satisfecho, va a sentir de que es útil y que lo está tomando en cuenta la empresa porque lo está previendo antes de que entre el conflicto. Además de otra parte que puede ser un apoyo en dificultades y necesidades de acuerdo a, digamos, a la categoría en la cual se encuentre. Si bien no puede estar regalando tal vez casas u otras condiciones las organizaciones, sean instituciones, sean empresas, sí puede estar velando sobre algunas otras circunstancias, como les digo, algún tipo de flexibilidad, algún tipo de consideraciones, posiblemente salir un par de minutos antes frente a ciertas circunstancias, pero teniendo el cuidado pertinente para que de alguna manera el trabajador no se aproveche. Así que esos son parte de los indicadores y de los factores del estrés y cómo podemos irlos notando y qué alternativas podemos tener para ir mejorando estas circunstancias con nuestro personal. ¿Comentarios hasta acá? Perfecto. Muchas gracias, Franklin. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, solo les recuerdo que en la siguiente clase vamos a hablar un poquito sobre el abordaje de las plantas arquitectónicas para poder desarrollar lo que es el trabajo, pero justamente para la planificación de las plantas de seguridad ocupacional, en señalética, identificar sectores de conflicto dentro de la empresa en la manera de lo posible y de esa manera también logren entregar lo más completo que se pueda el trabajo para la etapa número 2, siendo estos el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Aportaciones, comentarios, algún tipo de duda? Muy bien, entonces hasta aquí llegaríamos y nos veríamos en la siguiente clase, en la siguiente sesión, siendo el día sábado próximo. Muchas gracias, chicos. Feliz tarde, Franklin. Feliz tarde, Erika, y feliz tarde, Paolo. Un gusto. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Cuídense.